hacerse. Vamos a hablar de electroencefalograma, que es la técnica que nos ocupa hoy. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué acude alguien a realizarse un electroencefalograma? Y darnos cuenta que como en toda prueba diagnóstica, en medicina clínica, toda prueba diagnóstica es indicada por algún grado de incertidumbre, o sea, alguna imprecisión en la posible certeza de un diagnóstico que con las maniobras clínicas no es suficiente definir, así que esa incertidumbre se reduce en la medida que contamos con una prueba diagnóstica con sensibilidad suficiente, con especificidad suficiente, si es que ya tenemos una sospecha diagnóstica como médicos, o al revés, desde la perspectiva de contar con la prueba sin tener todavía información clínica suficiente, pues hablamos de valores predictivos, ¿no? Tanto positivos como negativos. Eso es para lo que nos ayuda en la prueba diagnóstica, para reducir el margen de incertidumbre, y en el caso del electroencefalograma, pues es sobre si hay incertidumbre en cuanto al estado funcional cortical cerebral. Es un estudio de superficie que, como pueden ver en el ángulo inferior derecho de esta presentación, consta de colocar electrodos que nos permitan, mediante una interfaz electrónica, traducir las señales que son mínimas, diminutas, bioeléctricas provenientes de la corteza cerebral y traducirlas en un elemento gráfico, ¿no? De allí la etimología de electroencefalograma. Hay que recordar, esto es todo un proceso y que somos un equipo, si no es que un engranaje interdependiente. El punto final de entrega no puede suceder ni resolver esta incertidumbre que el paciente y o su médico tienen si es que no hay un reporte hecho de manera adecuada, y esto depende absolutamente de la adquisición bien hecha, juiciosa. Esto a su vez depende de que el trabajo de agenda e instrucción de para los pacientes pues sea el oportuno. En este momento estamos trabajando con la parte del equipo que se dedica a la adquisición, es decir, al montaje técnico de los instrumentos para el registro del electroencefalograma. ¿Qué utilidad tiene este estudio? Establece el diagnóstico de certeza de epilepsia. Es decir, es muy, muy útil en la medida que la presencia de actividad electrográfica epileptiforme en un electro es un signo inequívoco de epilepsia. El punto es que no todas las veces que hace uno un electroencefalograma interictal, o sea, con el paciente sin una crisis visible, es posible detectar actividad anormal. Pero de todas maneras, en estado interictal se acerca al 70% de sensibilidad si es que somos cautos en hacerlo en todos los estados funcionales. Los estados funcionales bioeléctricos son vigilia o alerta plena, ensoñación, sueño, despertar y nuevamente vigilia. Ese es el ciclo completo y es el número de etapas que tenemos que tratar de incluir cada vez que hacemos un electro. Nos sirve desde luego para diferenciar la epilepsia de otros eventos paroxísticos que no provienen de un descontrol eléctrico de la corteza cerebral. Nos sirve para diagnosticar el estado epiléptico convulsivo o no convulsivo, tipificarlo y poder influir en un tratamiento más preciso. Nos sirve para diagnosticar crisis neonatales, igual fenómenos que son epilépticos de los que no lo son, y nos sirve también de manera indirecta para estudiar el estado funcional electrocortical e incluso hacer inferencias madurativas asociando los hallazgos con la edad del paciente. Es de poca utilidad cuando se habla de diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo como el TDAH. Otros, como el espectro autista o defectos específicos del aprendizaje, pueden ver un asiento útil en el electroencefalograma cuando se sospecha de que la actividad epileptiforme puede estar trastornando la conducta o el desarrollo de alguna función cognitiva compleja del sujeto. Sin embargo, no hay signos inequívocos ni patrones específicos para estos trastornos, así que es de poca utilidad, aunque no es infrecuente que nos lleguen solicitudes de profesores o psicólogos o incluso médicos que, pues como parte de la pesquisa, indican estos estudios, pero sobre todo para diferenciar epilepsias no convulsivas
de estos estados alterados del neurodesarrollo. Para el estudio causal de cefalea, salvo el fenómeno migralepsia, la cefalea no ofrece mucha información o no se puede obtener demasiada información útil a través de un electroencefalograma. Y bueno, no es un estudio topográfico definitivo, dado que es un estudio de superficie. Es decir, cuando se sospecha de una focalidad, lo que se procede es hacer un estudio de tipo estructural o imagenológico, y en todo caso, para una planeación quirúrgica o de intervención, se tienen que hacer estudios que ya son transquirúrgicos. Nada más es reiterar a propósito del tiempo. Cuando uno está en el momento técnico de hacer el estudio, se podría preguntar, bueno, ¿cuánto tiempo tengo que estar frente al paciente? Y la verdad es que no hay un estándar de tiempo, porque cada uno tiene su fisiología, pero bueno, se procurará que el paciente discurra por estos estadios. Suele llegar en vigilia o en ensoñación, dependiendo si ha hecho una buena preparación de sueño. Tendríamos que dejarlo recorrer un ciclo mínimo de 20 o 30 minutos de sueño y registrarlo durante el despertar. No obstante la irritabilidad o desconcierto que puedan tener los pacientes, se tiene que tratar de mantener el montaje para alcanzar a registrar información eléctrica durante el despertar. Lo mismo que en la vigilia, por difícil que sea la conducta del paciente, bueno, hay ciertas estrategias de sujeción o contención que se pueden aplicar, pero tratar de no perder la oportunidad de hacer un registro de la señal de la corteza cerebral. Ya es motivo de otro tema a desarrollarse, pero de grosso modo tenemos un algoritmo breve a propósito de las instrucciones que tanto agenda como los médicos que reciben al paciente para hacer el estudio deberán verificar. Y esto es, ¿el paciente viene de un estado regular de sueño, sí o no? Si el paciente tiene dificultades para integrar cotidianamente el sueño, tendría que haber aplicado un esquema de robo de sueño y un esquema de medicación a base de melatonina. Y si para el momento en el que se realiza el estudio el paciente no tiene la sensación o conducta somnolienta, se usa difenidramina. Ya por allí, con los compañeros que les anteceden y que ya tienen la experiencia, se puede compartir esa información acerca de cómo verificar si sí bebieron, si sí tomaron adecuadamente la melatonina, si sí cumplieron las reglas de robo de sueño y si requieren o no difenidramina. Cuando recién se iniciaba con el servicio, se tenía la estricta regla de que si el paciente no se dormía, pues se tenía que volver a citar a un estudio complementario, y eso duplicaba el dispendio de recursos, tiempo, tanto para el paciente como para el instituto. Entonces se ha establecido justo esto, ¿no? Ser lo más estrictos en el seguimiento de las indicaciones de robo de sueño y en el apoyo medicamentoso para evitar que se convierta en dos momentos asistenciales el hecho de hacer un estudio lo más completo posible, que es vigilia, ensoñación, sueño y despertar. En caso que el paciente no tuviera una dificultad para integrar el sueño, pues se aplica solo el robo de sueño. Es decir, no todo paciente que se va a someter a electroencefalograma deberá recibir un apoyo medicamentoso. En cuanto al día del registro, es importante ser conscientes de que participar en el laboratorio de electroencefalograma va a demandarnos tiempo, y lo largo o corto del periodo de tiempo que invirtamos en cada paciente dependerá de nuestra pericia, de nuestra agilidad, del modo en el que lo tratemos, pero aparte pues de características del paciente que nosotros no podemos controlar, pero hay que estar ciertos de que este tiempo es variable y pues eh, ni con prisa ni con descuido. Nada más sí considerar que aparte de tiempo tenemos que estar armados con suficiente paciencia. Cuando al principio se buscaban perfiles específicos, es decir, no era una competencia general de todo el personal asistencial del ITAES saber hacer la técnica, se procuraba que a quien se asignara a hacer el electroencefalograma, pues tuviera como principal virtud la paciencia, porque ya a cada uno le tocará, si no es que le ha tocado, eh, toparse con casos en los que el montaje ya se terminó, quedó impoluto, se coloca la capelina y justo en ese momento el paciente se agita o se arranca los electrodos y uno con toda la paciencia tiene que volver a colocarlos, porque la situación
a veces es así imprevista e incontrolable. Pero no es tan bien decirles que esto pasa todas las veces. El estudio se inicia en fase de vigilia, se registran los datos generales, eso ya lo saben, conocen la interfaz de registro de los pacientes y es importante saber que nos tenemos que posicionar en el montaje longitudinal siempre como montaje por default, pero que en pacientes lactantes o con problemas conductuales, aunque sean pacientes mayores o pacientes graves, como aquellos en los que se usa para muerte cerebral, se utiliza algo llamado montaje abreviado que vamos a ilustrar en un momento. Antes de recurrir a un montaje abreviado en caso de pacientes conductuales o lactantes, se podría intentar completar el montaje e iniciar el registro en fase de sueño. Es decir, no siempre se tiene que procurar que el paciente esté despierto cuando se inicia el estudio. Es decir, se inicia el estudio en cuanto el montaje esté listo, se hagan las mediciones de calibración e impedancia y se demuestre que están adecuadas y sea cual sea el estado del paciente, pues empieza el registro y entonces solamente se completa el ciclo de vigilancia. Es importante que se vaya explicando cada paso a cada paciente. Es muy importante hacer con claridad las indicaciones, porque aquí en China se tiene que ser concreto. Este estudio no duele y es una de las principales causas de angustia o ansiedad en los pacientes. Entonces se tiene que ser, pues en lo posible, empático. No demostrarles que tenemos prisa, porque por experiencia puedo comentarles que esa es una de las principales actitudes que generan ansiedad en el paciente y muchos de los pacientes neurológicos pues se desbordan con mucha más facilidad en lo conductual si uno les demuestra que tiene prisa o poca tolerancia. El estudio está hecho en brazos, cosa que no es rara. Hay que tener mucho cuidado como técnicos en la región occipital y temporal, porque no son raros los artefactos por palmoteo, por balanceo o por succión o trismus o bruxismo. Hay que solicitar a la mamá o acompañante el que no lo estén palmoteando ni lo estén agitando. Es bien importante esto. El uso de dispositivos electrónicos no es recomendado. Si bien la interfaz del equipo es muy estable y es difícil que los equipos modernos generen interferencia, lo deseable es que no se utilicen. Suelen ser recursos que los pacientes o los cuidadores interponen para distraer al pequeño, por ejemplo, pero que sean los últimos elementos. Por ahí hay un eco. Bien, entonces esto de los teléfonos en última instancia podría utilizarse si no hay otro elemento para contener la conducta de algunos chicos que lo requieran. No es deseable por la interferencia del campo eléctrico, no es deseable por el ruido que pueda provocar, no es deseable porque la luz de la pantalla puede inhibir el poco o mucho acúmulo de impulso de sueño que se tenga. Entonces, sí procurar que haya otros elementos como una cobijita del paciente, como algún juguete u objeto si es que se le quiere distraer, otro tipo de contención conductual que los familiares sepan que sirve con el chico, pero no recurrir de inmediato a los dispositivos electrónicos, esto por seguridad del campo eléctrico y de la señal. Procurar no hacerlo. Entrando ya en materia, este es el famoso esquema 10-20 o disposición internacional 10-20 recomendada por la Sociedad Internacional de Neurofisiología y se refiere justamente a las proporciones porcentuales de cada arco cefálico. Esta es una visión lateral que nos permite ver el arco sagital, que va desde el nasion al ilion, que son referentes anatómicas, perdón, y que forman un arco de 100%, en donde el 50% está ubicado en el vértex, que corresponde al electrodo CZ, y desde allí podemos hacer un arco que va de 20
10% para acá, 20% para acá y 10, hacen un 50% anterior y pues el otro 50% posterior. Entonces a eso se refiere la expresión 10-20. Y como ven, pues los puntitos blancos son los sitios donde se colocan los electrodos. Es la visión superior o aspecto superior o transversal de la cabeza, y así es como se disponen los electrodos, y el arco hemisférico o transversal se distribuye así. Otra vez tomamos la línea sagital como el punto central, para de allí partir a 10% como inicio y después 20 más 20. Y otra vez en lo anterior. En lo anterior, pues es 10 desde la línea sagital en sentido lateral, el 10%. ¿El 10% o el 20% de qué? Pues de la medición en centímetros de este arco. Puede hacerse el equivalente o el proporcional si se toma en cuenta el perímetro cefálico, o puede hacer, bueno, en este caso, el equivalente en centímetros si se hace la medición del arco sagital. Lo importante al final es que se tenga una distribución homogénea y simétrica de los electrodos. Aquí marco en rojo, perdón, marco en rojo los electrodos centinela. Cuando uno tiene suficiente práctica, ya suficientes horas de vuelo, es recomendado o es acostumbrado más bien que uno ubique estos electrodos. Estos nunca hay que ubicarlos sin haber medido. Siempre hay que ubicarlos de acuerdo a las medidas, los que marco en rojo. Y ya el resto, pues son justamente el punto medio entre uno y otro. Por ejemplo, aquí F7 está situado justo a la mitad de la distancia entre T3 y FP1. Lo mismo pasará con CZ y T4. Justo a la mitad está C4 y C3. Y así en la medida que uno construye este cuadrangular, lo voy a marcar otra vez. Si uno ya construyó este cuadrangular con los 9 electrodos, pues entonces ya es igual más fácil colocar estos últimos laterales que ya se ubicaron entre estos dos, y entre T3 y O1, pues también justo a la mitad está T5 y lo mismo, ¿no? Entre O2 y T4, digamos que por tanteo, si llegamos a utilizar el tanteo visual, es válido colocar, pero solo los que estaban aquí en blanco. No se vale colocar por tanteo todos. En la idea de que, bueno, pues sí tienen un aspecto más o menos simétrico. Tengo un poco más de 10 años dedicándome a esto y podría decirles que sin medición yo no me atrevería a hacerlo ahora. Cuanto más en quien va empezando, el consejo es que hagan las mediciones adecuadas, hagan sus cuentas, hagan sus marcajes. Si hay demasiada prisa o demasiada, no sé, presión, hagan los marcajes por lo menos de los que les pongo aquí en rojo para que los otros les queden simétricos. No es raro que los frontopolares queden altos, y eso a su vez atrasa el resto o desplaza hacia atrás el resto del montaje, y la información frontal polar se pierde, y entonces la información que era frontal a nivel de F3 y F4 termina cerca de la región central, y entonces en el sueño la información es contradictoria o desfasada. Es decir, aunque no es del todo posible identificar durante la lectura del electroencefalograma que hay defectos de ubicación de la rejilla de electrodos, sí llega a poder inferirse que cuando las ondas agudas del vértex son de mayor amplitud en los electrodos frontales, pues el montaje está desfasado hacia atrás, o pasa lo contrario,
que los parietales se van hacia adelante. Cuando uno coloca los occipitales muy arriba, o cuando los coloca muy por debajo, la señal en occipital es muy bajita y está uno registrando la actividad cortical cerebelosa, no la cortical occipital. De ahí pues la relevancia de respetar los puntos de medida. Esta casita que está reportada aquí, como ven, también se basa un poco en los electrodos básicos de referencia. Son frontopolares, temporal izquierdo, central sagital, central derecho, temporal derecho, occipital izquierdo y derecho. Pues desde mi imaginario se forma una especie de casita. Para otros se forma una especie de hongo. Ajá, bueno, a este montaje que en algún lugar le llaman montaje de hongo es el montaje abreviado, es decir, es el número mínimo de electrodos que podemos utilizar, decíamos, sobre todo en el caso de chicos conductuales o de lactantes o enfermos graves, y es el número mínimo de electrodos del que podríamos presumir que se obtiene una actividad suficiente. Al inicio del registro, la fase de mensuración, que es de la que acabamos de hablar, es imprescindible e ineludible. Por abreviada que la queramos hacer, es importante siempre tener esas referencias y colocar tanto las medidas del arco coronal como del arco sagital, como del arco o perímetro cefálico, colocarlas, por favor, igual que el nombre del técnico o persona que ejecuta la realización del electro. No olvidar esas características para que si existe alguna observación personal, la tenga que hacer y bueno, se vayan mejorando aspectos que cada uno tenga que mejorar o incluso hacerles observaciones acerca de sus avances. Eso también creo que es útil. Hay que revisar las impedancias. Entendamos por impedancia a esta resistencia física que existe para la transmisión de la señal eléctrica que queremos registrar desde la superficie de la corteza cerebral hasta la superficie del electrodo. Entonces, ese circuito que está tratando de formarse tiene interpuesto pues la piel, el hueso, el tejido graso, los vasos sanguíneos, el líquido cefalorraquídeo, las meninges. Todas estas capas interpuestas ofrecen una resistencia o una distorsión de la señal. Entonces, no podemos modificarlas, me refiero a las capas anatómicas, pero existen capas fisiológicas como la capa de mugre, la capa de grasa, o incluso la capa térmica que hay en cada sitio de registro. Entonces, el acto de abrasión y de limpieza, que son los primeros pasos en la técnica, son también imprescindibles. Revisar que las impedancias están por abajo de 10 kiloohms es mandatorio. Nosotros hemos establecido que 20 es tolerable, pero no es como el mínimo esfuerzo, o más bien no es el máximo esfuerzo que debamos aplicar. Nuestro máximo esfuerzo es llevar las impedancias por abajo de 10 kiloohms. A veces la piel es delicada o es friable, o hay seborrea, por ejemplo, en algunos pequeñitos lactantes, en donde sería lastimarlos si pretendemos una impedancia menor. Allí yo creo que está el criterio del clínico o del técnico que está haciendo la abrasión para colocar el electrodo, pero considerar que nuestro estándar, y que es en el 99% de las veces posible con un buen esfuerzo, es abajo de 10 kiloohms. Una impedancia por arriba de 20 es improcedente y prácticamente la señal, por nítida que parezca, tendría que calificarse como dudosa porque no se está eliminando ese grado de resistencia y entonces, insisto, aunque sea nítida la onda cerebral, puede ser resultado de otras mediciones que no se tendrían que estar haciendo. La calibración dura 10 segundos. En unos momentos vamos a ver algunas épocas demostrativas. Esto no olvidarlo, es parte del arranque del registro. Y bueno, el acto de abrir y cerrar los ojos, lo apunto aquí, independientemente de que ya conozcan que es una de las primeras maniobras, porque, por ejemplo, en lactantes que no obedecen la indicación de abrir y cerrar ojos, se puede hacer una oclusión pasiva, es decir, que mamá o el cuidador
cubran sus ojitos a manera de ojos cerrados, ¿no? Es decir, marcar allí como ojos cerrados y entre paréntesis oclusión pasiva, porque lo que se hace es bloquear el estímulo visual y entonces observar si hay cambios en las amplitudes en las regiones posteriores de la corteza. La estimulación luminosa intermitente es muy importante, aclarar que siempre debe ser en vigilia, no debe ser en sueño. A veces pasa que el paciente está somnoliento, incluso durante la ELI, terminan arrullándose y bueno, ese es el único motivo por el que en algunos de los fotoestímulos de ELI lleguen a presentar rasgos de sueño, pero si esto sucede, el consejo es repetir la ELI una vez que acabe el ciclo de sueño, se despierta el paciente y aunque el paciente esté irritable, se aplique la ELI manteniendo el montaje conectado, porque si hay un fotoparoxismo, es mucho más probable provocarlo en un paciente que está en vigilia y recibe conscientemente el estímulo luminoso en su corteza occipital, que provocarlo en un paciente que está a punto de dormirse y cuya corteza occipital ya no está por recibir el estímulo luminoso, es decir, cambia el patrón de actividad. En pocas palabras, la ELI no debe hacerse en estado de sueño porque es alta la probabilidad de un falso negativo para fotorreactividad. El fenómeno de fotorreactividad sucede en al menos el 10% de las epilepsias en la infancia, entonces no tendríamos que considerarlo como un problema menor. El ruido intempestivo es un fenómeno de palmazo intenso, eh, estrepitoso, no esperado, puede ayudar, uno, a despertar al paciente y dos, a identificar si hay fenómenos de hiperexplexia, que es lo que procuramos detectar, que son anomalías bioeléctricas inducidas por un estímulo súbito. Y la hiperventilación, el mínimo es de 3 minutos. La hiperventilación la hacemos para detectar epilepsias de ausencias. Por excelencia es el detonante más conocido y al que es más sensible una epilepsia de ausencias, incluso bajo tratamiento. Por estándar se hace en todos los estudios, pero en niños en los que manifiestamente la solicitud dice se sospecha de epilepsia de ausencias, tendríamos que extendernos a 5 minutos en la medida de que el paciente lo tolere, porque a veces se les reseca la boquita o se marean, ¿no? Se les puede dar de beber agua o hidratarlos sin problema durante la hiperventilación. De hecho, algunos pueden alimentarse durante el registro, pero apuntar que está masticando, que está bebiendo algo. No lo tenemos como una estrategia sistematizada porque terminaría siendo un contaminadero de alimentos en el laboratorio, pero los pacientes que pudieran llegar a requerirlo para fines de apaciguarse, se les puede intentar alimentar siempre y cuando se ponga la anotación en el registro para que los artefactos no distraigan. Y bueno, sí es importante y veo que se hace adecuadamente registrar cuando se llega al minuto 1, 2 o 3 y tomar en cuenta que, bueno, la epilepsia de ausencias a partir de los 3 años de edad es mucho más probable fisiopatológicamente. En menores es difícil, si hay sospecha de ausencias, lo más probable es que sean formas focales y la verdad es que antes de los 3 años es muy difícil ponerlos a hiperventilar, incluso entre los 3 y 5 años que todavía no soportan el tiempo de hiperventilación, se puede usar una bolsita de papel para ponerlos a soplar o acercarles un reguilete para jugar con ellos y soplar durante al menos 3 minutos y mantener ese esfuerzo consciente, ¿no? Hay que recordar que la epilepsia de ausencias tiene su mayor incidencia en la etapa escolar, que es una etapa en la que los niños perfectamente pueden seguir la instrucción de mantenerse soplando sin cesar. El recuento, la lectura en silencio, idealmente en silencio, incluso deberíamos ir eliminando la lectura hablada, sirve nada más para saber si el chico está leyendo o no, o la persona está leyendo, pero la lectura silente tendría menos incidencia de artefactos, entonces se puede hacer solo lectura en silencio, solo verificar
no sea a través de preguntarle después qué es lo que leyó y que uno conozca el contenido del texto. Existe la epilepsia de la lectura y por eso es que se hace este activador. Es infrecuente, quizá uno en 100 casos se encontrará uno una epilepsia de la lectura, es una forma de epilepsia refleja y vale la pena por eso hacer este activador. El conocimiento de imágenes de contexto es cuando en preescolares no hay una lectura integrada como función, entonces a manera de ponerlos a leer se les muestran imágenes de contexto, fotografías que puedan ellos conocer, ¿no? El ejercicio aritmético simple, igual a partir de la edad escolar, se tiene que hacer, me refiero a que sean sumas eh, o restas, multiplicaciones de un dígito son suficientes para el acto matemático. Es mucho menos frecuente que estos fenómenos provoquen una descarga eléctrica, salvo cuando el sujeto tiene alguna dificultad del aprendizaje y esto le provoca un estrés, podría eso generar actividad electrográfica normal. La evocación motora consiste en indicarle al paciente que realice, no que realice, que idealice o imagine un acto motor, como decir, en este momento tienes que imaginar que levantas tu mano izquierda o esta mano que uno le puede tocar. En este momento imagina que mueves tu mano para tocar el techo o imagina que con tu pie tocas tu rodilla. Es decir, una indicación precisa que haga que el sujeto imagine un acto motor en uno o en otro lado del cuerpo. Y esto podría, de acuerdo a cierta edad, inducir ciertos ritmos. Se le llama ritmo mu al ritmo que se está tratando de evocar y es un fenómeno electrofisiológico funcional. Por eso es que se le pide al paciente hacerlo. La fase de sueño, decía, debe durar 25 a 30 minutos y es muy importante marcar si el despertar es inducido o espontáneo, porque a veces el despertar espontáneo justo obedece a una descarga eléctrica y advierte que habrá más en los próximos segundos o minutos. Cuando es inducido no siempre sucede, pero es importante por eso marcarlo. Ahora, durante la fase de sueño, y esto es importante, sobre todo respecto a que en alguna época la multiplicidad de funciones hacía que el encargado del electro tenía que atender de repente otras tareas, ¿no? O distraerse en otros aspectos. Durante el sueño no es que el paciente pueda quedarse allí mientras uno puede resolver otras cosas. Durante el sueño es tan importante que el técnico esté atento y apunte los fenómenos como cuando está en vigilia. Es importante que durante el sueño el grado de relajación que sufren los músculos permite que algunos artefactos como el del pulso se transmita a los electrodos temporales o frontales y entonces eso lo podemos ver porque parece que hay pequeñas puntas en algunas de las ondas eléctricas y eso nos obligaría a desplazar un poco hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de dónde esté colocado el electrodo, para alejarlo del pulso porque puede presentarse sobre todo durante el sueño. Y lo demostraríamos, pues, porque esas puntas son sincrónicas con el complejo QRS del EKG. Por eso también la importancia de colocar bien y cerciorarse que hay una señal adecuada del electrodo de electrocardiograma. Las impedancias tienen que ser monitorizadas periódicamente, no solo al inicio del estudio, porque durante el estudio el paciente hace esfuerzos, puede sudar, puede acalorarse, se pueden desplazar algunos electrodos o perder algo de pasta y entonces se pierde sensibilidad porque la impedancia incrementa. La impedancia en todo el estudio de principio a fin debe estar por debajo de 10 kilo ohms. Por allí les pongo en anotación en rojo cuando en el apartado correspondiente del reporte les pongo impedancias mejorables cuando se registran algunas altas o cuando de repente se olvidan de registrar las impedancias. Eso es un requerimiento ineludible. Los fenómenos clínicos que tiene uno que reportar
son los ronquidos, los omniloquios, los automatismos como el chupeteo, la deglución, el besuqueo, las mioclonías o sobresaltos y los quejidos. Es importante advertirlos allí porque, insisto, algunas veces puede uno confiarse de, bueno, está dormido, voy a dejar que pase el tiempo, pero no se vigila con suficiente atención que todos estos fenómenos sucedan, ¿no? Algún sobresalto, algún desplazamiento de alguna extremidad. Y aparte, bueno, el registro seguro tiene que hacernos estar pendientes para evitar el riesgo de caídas. Después del sueño es importante, sobre todo en aquellos pacientes que hayan podido leer o calcular, hacer un ejercicio de memoria. ¿Cuándo? Después que el paciente despertó y si está tranquilo todavía, ¿cuándo es indicado hacer el ejercicio de memoria? Pues cuando el gradiente anteroposterior sea visible. El gradiente anteroposterior se llama aquel indicador por excelencia del estado de vigilia en el que las amplitudes de los electrodos posteriores, me refiero a los paritoxipitales, es mayor, la amplitud de esos electrodos es mayor que la de los electrodos frontales, que suele ser menor y más rápida. Esa diferencia de voltajes es llamada gradiente anteroposterior, y ahorita lo vamos a ver. Tratar de extender a 5 minutos el registro post-sueño si el paciente conductualmente lo permite y después cerrar. En eso consiste hacer un estudio de electroencefalograma completo y bueno, tener todo este tiempo de ejecución de la técnica o del periodo de adquisición, pues el cuidado en todas las reglas. Les decía al principio que en esta flechita que describí el procedimiento que empieza en agenda, sigue en adquisición, después en reporte y en entrega, pues que los últimos elementos que son reporte y entrega para resolver esta incertidumbre no podrían suceder si no se hace una adquisición adecuada. Cualquier desviación que haya en la adquisición va a generar una distorsión o una divergencia del resultado real que podamos obtener en la interpretación y pues ya en la decisión que el médico toma frente al paciente. Las que siguen son unas diapositivas que voy a pasar rápido. Esta presentación se va a quedar disponible en el video para que la puedan verificar. Solo para hacerles conscientes que el artefacto de pulso no es un mito, que está allí y que podemos ver cómo las ondas, las aparentes puntas que hay, por ejemplo, o que la presión mandibular genera artefacto, es un artefacto muscular que pueden ver en el lado derecho de la pantalla. Y que bueno, todos estas etiquetas que aparecen en letras pequeñitas son los artefactos o fenómenos de los que hay que estar pendientes, sea para corregirlos o al menos para reportarlos cuando no sea algo que se pueda controlar. Por ejemplo, la diaforesis, ¿no? Controlar el paciente está muy diaforético o muy sudoroso, me permitirá identificar que no tiene un fenómeno de ondas lentas en las regiones frontales, que de por sí por la amplitud y la duración no podrían definirse como ondas lentas, pero podrían aparentar simplemente a simple vista hacerlo, y si no hay una observación de que el paciente es diaforético, sí puede dar lugar a confusión. La colocación asimétrica de electrodos puede dar lugar a que haya una amplitud mayor en un lado que en otro, y eso pueda advertir que haya simetría de la actividad cortical cuando en realidad es una colocación descuadrada de los electrodos. Cuando usamos gorra, que no es nuestro caso, justo, y es muy frecuente este artefacto justamente en laboratorios donde se usan gorras. La ventaja para muchos de usar gorra es que no tardan media hora en conectar al paciente, sino 3 minutos. Pero la incidencia de artefactos que tienen por desplazamiento de la gorra o despegamiento de varios electrodos en la gorra, pues es alta. Y entonces se pierde ahí el tiempo que se había ganado con esa aparente rapidez. Por eso es que no es lo más recomendable y ni lo más eficiente usar la gorra. Otros fenómenos como nistagmo, que se tiene que estar pendiente que el paciente no presente, se tienen que reportar. Los cables flojos generan estos fenómenos de artefacto, pueden ser pseudo
ondas agudas. Los movimientos respiratorios, que desde luego no es algo que podamos controlar, sí tienen que reportar, sobre todo cuando hay cambios drásticos del patrón respiratorio, ¿no? Salvo o suspiros. Movimientos oculares desorganizados. Y bueno, esto de poligrafía no es un artefacto, es nada más un ejemplo de cómo es que podría llegar a estructurarse más allá de un electroencefalograma, un sistema de múltiples señales, ¿no? La oximetría, la capnografía, los movimientos respiratorios, abdominales, el electrocardiograma y el electroencefalograma, así como señales de electromiografía. Esto, bueno, es cuando se crece ya el sistema de registro a una polisomnografía o poligrafía. Cuando hay movimiento de los electrodos, movimientos o actos del paciente o porque accidentalmente se tocó el montaje o la capelina, se tiene que notificar. O cuando hay una transposición de los grandes cables, que pasa tanto en el electrocardiograma como el electroencefalograma. Recordarles que siempre es válido, a todos nos pasa, a mí me ha pasado en repetidas ocasiones, sobre todo al principio, el que sin querer uno conecta los del lado derecho en el lado izquierdo del cabezal del electro y así. Entonces se tiene que hacer la observación, pausar el estudio y tener la paciencia de volver a cambiar de lado los electrodos. Obvio no en el paciente, sino en el cabezal. Pero siempre tener ese punto de verificación, por lo menos un electrodo anterior y un electrodo posterior, verificar que el lado izquierdo en efecto llegue a los números impares del cabezal y los cables del lado derecho en efecto lleguen a los números pares del cabezal. Los electrodos flojos, que es común cuando no se usa capelina o cuando se usa gorra, por ejemplo, que no es nuestro caso, cuando los pivotes no están bien puestos o cuando hay blefaroespasmo. Todo depende mucho del canal en donde se presente, pero sí depende de que quien está adquiriendo la señal tenga la minuciosidad de observar al paciente y de registrar. Mire, aquí en este, por ejemplo, hay un estimulador cerebral. Los, los electrodos profundos transtalámicos que se colocan o los estimuladores vagales pueden dar señales periódicas. No hemos tenido en estos años de servicio algún paciente que nos llegue y que tenga colocado un estimulador vagal, pero esta sería la forma en la que se verían los pulsos periódicos que esos estimuladores generan. Cuando el electrodo es de mala calidad o está ya con defecto de señal o problemas de integridad, se ven escalonadas las líneas. Bueno, artefacto de electrocardiograma, que sería más bien de pulso transmitido, está en el lado derecho de esta pantalla, en las primeras dos derivaciones, de abajo hacia arriba, ver cómo es que se proyectan y si somos muy observadores, también puede que se llegue a transmitir en otras partes de las derivaciones. Estos sí son estudios hechos en casa y como ven, vamos a abrir el micrófono. Doctora Elena, doctor César, ¿pueden decirme qué ven allí, por favor? Alguien que quiera abrir su micrófono y decirnos qué notan como artefacto. ¿Están atentos o no? Bueno, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. En efecto, tenemos artefacto de electrocardiograma y si notan cómo es la región temporal de los dos lados, la que nos muestra estas pseudopuntitas. Y puede ser variable y entonces, o variante, y entonces eso nos lleva a tener que mover los electrodos. Ante la lectura, por ejemplo, hago esta observación de los músculos maceteros de los músculos temporales. Cuando ustedes observen ya a la hora de imprimir los estudios, estas derivaciones, sobre todo las laterales, tanto temporales
se tiene que aplicar el filtro NOT para poder depurar esa señal. Y eso a su vez nos permite identificar ciertos elementos artefactuales. Y aquí vuelve a revelarse el artefacto de pulso. La importancia de las impedancias es que si uno elimina los filtros es cuando puede ver la señal original y se puede ver cómo hay demasiado ruido, está muy manchada esta época y podemos ver cómo hay elementos que están súper bien de impedancias, pero con uno o dos elementos que estén por arriba de 10 puede mancharse la señal, que bueno, por efecto de filtros pareciera que se corrige, pero a mí me toca justamente verificar que las impedancias sean adecuadas y que la señal origen no sea sucia. Ese es otro elemento que no quise pasar de alto. Esto ojalá no suceda en nuestros registros. A veces es la prisa, a veces los pacientes nos obligan a cambiar el orden de las cosas porque tienen conductas imprevistas, etcétera. Es decir, todos somos susceptibles de olvidar hacer la calibración, la impedancia, las observaciones, las anotaciones y poner el historial clínico. Pero bueno, con esto es sobre todo conminarlos, ¿no? Y reiterar que ustedes son mis en cuanto a poder obtener la señal más adecuada. Y otra vez, regresarnos al punto en el que nos entendamos como de un proceso interdependiente. No podemos trabajar de manera disgregada o desconectada. Todo lo que ustedes puedan hacer bien o mal en la adquisición va a depender de un buen reporte, pero más allá de lo que yo pueda interpretar, pues que después de la entrega el médico que acudió a nosotros con un grado de incertidumbre, pues pueda resolver esa incertidumbre con esta prueba diagnóstica. Eso es que acudiría alguien a un estudio de electroencefalograma. Tendremos que buscar otro momento para revisar el asunto del mapeo cerebral y, como ya lo hice con una gran parte del grupo que nos acompaña hoy, revisar nuevamente los aspectos de muerte cerebral, tanto del adulto como neonatal. Empezar a pausar ya la presentación. Y estoy abierto para alguna pregunta o observación que quieran hacer, por favor. Sí, doctor, soy el doctor Gamaliel. Pregunta, Sí, doctor. ¿siempre es necesario que lleve un orden el estudio o podemos, como usted decía, por las condiciones del paciente, poder realizar uno de los procedimientos en cierto momento y después el siguiente? Vaya, esto en base a lo que el paciente nos pueda permitir ir realizando, ¿no? Por ejemplo, en pediátricos, pues podríamos empezar por la fase de sueño y después la fase de vigilia. ¿Esto es correcto, doctor? ¿O necesito hacer siempre primero la fase de vigilia y como el diagrama que usted nos mostraba, vigilia, ensoñación, sueño y nuevamente y la fase de despertar? ¿O podemos realizarlo de esta manera? Sí, la idea de seguir o de establecer una secuencia es un poco lo lógico y lo fisiológico. Pero es cierto, les decía que cada paciente tiene sus particularidades. Si el momento en el que uno ya terminó de conectar y colocar la capelina y medir la impedancia y es correcta, el paciente está dormido, se inicia así, se registra así y se espera a que despierte espontáneamente o que cumpla el tiempo mínimo de sueño, se le despierta y se le procura aplicar los activadores que le correspondan para su edad, ¿no? Pues con la salvedad de que los pequeñitos preescolares, sobre todo los preescolares o lactantes, suelen estar algo irritables después que se les despierta súbitamente y eso dificultaría algunas cosas, salvo la ELI. Pero bueno, con esto lo que quiero decir, doctor, es que no es inamovible el orden. Sin embargo, la recomendación es no excluir partes. Si ustedes, allí es donde entra el criterio clínico, ¿no? Del médico o la enfermera. Si ustedes ven conveniente que el chico ya está por dormirse
y está más irritable por el intento nuestro de mantenerlo leyendo o haciendo cuentas o soplando, más vale dejarlo dormir y entonces despertarlo y completar el procedimiento. Yo creo que ese orden no veo problema con que se altere, pero que no se excluya, o sea, que no se olvide. Y pues un poco el tratar de mantener esta rutina es justo para evitar que uno se olvide, ¿no? Si de repente uno se permite soltar todas las caniquitas de la cuenta, puede perder alguna de ellas. Así que el consejo es este, tratar de ser sistemático, pero no es inflexible el orden, ¿no? Se puede usted, hay veces, por ejemplo, que ya se hizo todo lo de vigilia, ¿no? Se le puso a leer, a contar, y se le empieza a ponerle a él y empieza a quedarse dormido el paciente, ¿no? Entonces, hay quien decide, pues lo voy a poner a soplar ahorita para activarlo otra vez, y lo pone a soplar, y el paciente se activa, y le pone la ELI, y ya luego logra aterrizar bien en el sueño. Entonces, sí, concretamente la respuesta es sí, puede usted modificar el orden, pero no vaya a olvidar partes. Ok, doctor, gracias. La última pregunta, doctor, sería la siguiente. Para cuestión de checar las impedancias, ¿sería correcto en cada uno de los pasos ir checando impedancias o al inicio, a medio estudio o al final? ¿O sí sería, eh, vaya, correcto, cada paso ir checando para garantizar un estudio mejor realizado? Claro, el estudio promedio dura de 40 a 50 minutos. Entonces, si cada 10 minutos uno hace una medición de impedancias, es adecuado. Es decir, tampoco se pierde tanto la integridad del circuito. Sobre todo en la medida que uno va aprendiendo a fijar bien los electrodos. Lo que no sería válido es hacer solo una medición de impedancia al inicio y una al final, porque también genera mucha duda que se hace una buena impedancia al inicio y las mediciones de impedancias finales son catastróficas, ¿no? Son arriba de 20 o 30 y entonces allí otra vez crece la incertidumbre y se empieza a ensuciar la señal. Así que lo que le aconsejaría para no distraerse con la impedancia, porque además ya lo irán notando, cada vez que uno activa la impedancia durante el registro, genera un artefacto de medición de impedancia. Se lanza un estímulo antidrómico en los electrodos y entonces hay un pequeño ruido provocado por el inicio de la medición de impedancia. Entonces, el consejo general es que se haga con una periodicidad de unos 10 minutos. Esto nos llevaría a hacer de 4 a 6 mediciones por mucho durante el estudio para que no sea lo que les esté ocupando la mente, ¿no? De, híjole, la impedancia. Obviamente, si uno encuentra una impedancia anormal, pausa el estudio, recoloca o verifica el montaje y vuelve a retomar el estudio y demuestra que la impedancia ya se normalizó. A veces pasa que olvidamos pausar el estudio y entonces nos pasamos 10 o 15 minutos haciendo que las impedancias se normalicen y se registra en el estudio todo el esfuerzo que hacen de artefacto, de mover, quitar, cambiar electrodos, apretar los electrodos, cambiar la capelina, todo eso, todo ese artefacto queda en la grabación y es tiempo de registro que no tiene mucha utilidad. Entonces, qué bueno que hace esta pregunta eh, para aclararles este detalle. Si van a hacer alguna corrección de la impedancia, hay que pausar el estudio y retomarlo una vez que ya pueden registrar una impedancia normal. Ok, doctor, gracias. Gracias, doctor.